Uno, dos. Bien, hermanos, no sé si me están escuchando por ahora. Espero que sí. Tal vez si alguien me podría regalar un feedback si se escucha. Bien, sean bienvenidos, hermanos. Vamos a tratar de hacer uso nuevamente de la tecnología. Esperemos que esta vez pues no nos esté fallando como lo ha hecho en otras ocasiones. Qué bueno que ya están algunos de ustedes ahí conectados. Qué bueno verlos. El día de hoy, bueno, yo sé que los días jueves estamos estudiando en la iglesia lo que es el Evangelio de Mateo. Sin embargo, vamos a darle una pausa al Evangelio de Mateo y vamos a dedicar un tiempo a desarrollar el tema de la adoración. Este tema es un tema súper importantísimo para la iglesia, para las personas de manera individual, eh, debido a que la adoración es uno de los temas centrales. La adoración es el propósito de toda persona, la adoración es el centro de la vida cristiana y es la misión de la iglesia. Todo lo que el ser humano hace tiene que hacerlo con el propósito de adorar a Dios, pero no adorar a Dios de cualquier manera, sino de adorar a Dios de la manera correcta, de una manera genuina. Esa es la idea. Entonces, por siglos, o mejor dicho, desde que, incluso desde antes de que la, de que el pecado existiera, antes de que el pecado entrara al mundo, ya el ser humano estaba fracasando en su forma de adoración. De hecho, Adán fracasó en su forma de adoración debido a que no supo cumplir con las demandas que Dios estaba haciendo. Entonces, la idea de este estudio es que usted y yo podamos ver las raíces bíblicas de la adoración y vamos a tratar de describir los elementos de la adoración que han sido prescritos por Dios mismo a lo largo de toda la escritura. Sin embargo, eso solo como forma de introducción. Sin embargo, vamos a centrarnos específicamente en el libro de Apocalipsis. El día de hoy solo vamos a hacer como les repito, la introducción, pero vamos a centrarnos en las formas, en las distintas formas en las que el libro de Apocalipsis nos muestra a las personas adorando, a los seres creados adorando al Dios creador. Entonces, los seres humanos fueron hechos para la adoración y creo, por tanto, que es un tema bastante importante que usted y yo lo podamos tocar. Ahora, ¿por qué queremos dedicar un tiempo a ese tema? Porque a la vez de que es importante, es un tema increíblemente delicado. No toda adoración que los seres humanos hacen es recibida por Dios, incluso aunque sea dirigida hacia Él. No toda adoración es aceptada. De hecho, hay adoración que es rechazada por Dios y no toda adoración agrada a Dios. Este es un tema, creo yo, bastante importante, porque Dios se toma en serio el tema de la adoración. Algunas veces, y ya lo vamos a ver en otro momentito, cuando la adoración que se estaba dando a Dios no le agradaba, hubieron algunas veces en las que Dios mató a los adoradores. Hubieron algunas veces que Dios envió mortandad debido al hecho de que sobrepasaron los límites que él había puesto, los estándares, los estatutos que él había establecido para la adoración.
Y yo creo que esto, de nuevo, es bien, bien, bien importante que usted y yo lo entendamos, porque si bien es cierto, no estamos viendo personas que están muriendo por adorar mal a Dios, eso no quiere decir de que no están adorando de una manera incorrecta. Todo lo contrario, a la luz de la escritura, podemos pasar el filtro, podemos hacer un lente. Primeramente, evidente, en nuestras vidas tenemos que discernir el tipo de adoración que nosotros estamos dando. Yo le aseguro que cuando estudiemos esto nos vamos a dar cuenta de que estamos muy, muy, muy alejados de la adoración genuina que a Dios agrada, dándola con nuestra propia vida. Ahora, al mismo tiempo, hay iglesias que están pretendiendo adorar a Dios y creen que lo hacen con todas las intenciones del mundo y con todo el corazón y que lo hacen de una buena manera, pero a la luz de la escritura usted se podrá dar cuenta que es todo lo contrario. Esta adoración está siendo rechazada completa y enteramente por Dios. Usted me podría decir, pastor, pero yo no creo, y Dios se fija en las intenciones de los seres humanos y así recibe la adoración. De hecho, fíjese que no. El relato del Génesis, que ya lo vamos a hablar más adelantito, el relato del Génesis después de la caída nos habla de la historia de Caín y Abel. La historia de Caín y Abel es justamente eso, una adoración que fue aceptada y una adoración que fue rechazada. Dos personas llegaron a adorar a Dios de maneras correctas, pero una adoración fue recibida y la otra adoración fue rechazada. Eso lo podemos ver, como le digo, desde el Génesis capítulo 4, que ya lo vamos a estudiar más adelantito. También lo podemos ver en el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. En todo el Antiguo Testamento Dios establece reglas y formas en las que Él decide ser adorado. De hecho, tenían un centro de adoración que era llamado el tabernáculo o el templo. Y esto enfatizaba la prioridad en la adoración. Los israelitas no iban al templo a ser servidos, no iban al templo a ser ministrados, no iban al templo a nada más que a adorar y a servir a Dios. Ellos eran quienes servían a Dios, ellos eran quienes ministraban a Dios en ese lugar. Incluso, como lo vamos a ver en un par de semanas más adelante, la iglesia entera se ha desviado de la adoración genuina. Y eso usted lo puede ver en Apocalipsis. El Apocalipsis nos narra acerca de 7 iglesias, las famosas 7 iglesias del Apocalipsis. Son iglesias a las cuales el Señor reprende. 5 de 7 iglesias, póngame atención, 5 de 7 iglesias son duramente reprendidas por parte de Dios. Dios les hace un llamado al arrepentimiento y les dice, si no se vuelven, si no se arrepienten, van a perder mucho. Y evidentemente lo que van a perder es la posición, no porque pierdan la salvación, sino porque las características o los frutos que ellos están dando y las formas en las que están adorando, aún siendo reprendidos por el Señor, quiere decir de que estas personas no nacieron de nuevo. Quiere decir de que estas personas no les interesa adorar a Dios como Él lo ha establecido, que sería una parte de la obediencia y de la fe, sino que les interesa adorar a Dios como a ellos les conviene, como ellos creen que es lo mejor. Entonces, es bien interesante este texto de las 7 iglesias del Apocalipsis, porque quien hace una reforma a la iglesia no es un pastor, no es Martín Lutero. El primero que hizo una reforma a la iglesia diciéndole las cosas que estaban haciendo mal y que se volvieran y se arrepintieran de lo que estaban haciendo fue el Señor Jesucristo. Este es el mensaje, dice Juan, de Jesús a todas las iglesias, a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de la Odisea y así consecutivamente. De las 7 iglesias, solo 2 iglesias estaban adorando al Señor de manera correcta. Usted y yo necesitamos ser de esas iglesias. Ahora, ¿qué era lo malo que tenían estas iglesias? ¿Por qué fueron reprendidas estas iglesias? Tenían un sistema
de adoración alejado de las escrituras. Las religiones, que no es malo hablar de un cristiano como una religión. El cristiano tiene una religión y la religión, repito, tiene que ver con un sistema de adoración. Pero el problema de la mayoría de las religiones, que en realidad solo hay dos religiones, la cristiana y todas las demás. La religión cristiana es una religión que basa su sistema de adoración en las escrituras. El propósito de el sistema de adoración de la iglesia cristiana no tiene que ser satisfacer los deseos del hombre, alborotar las emociones de los hombres, sino complacer a Dios. Ese es el propósito. Ahora, a Dios no se complace como usted cree, sino como Él lo ha revelado a través de las escrituras. Entonces, no hay nada más equivocado que creer de que solo porque usted ya está en un sistema religioso evangélico, católico, llámenlo como usted le quiera llamar, ese sistema religioso es aceptado por Dios. De ninguna manera. Dios, incluso cuando el sistema religioso que él había implementado se vio tergiversado, Dios castigaba al pueblo. Entonces, es importante que usted haga un examen del sistema religioso que tiene de manera individual y haga un examen del sistema religioso que tiene de manera comunitaria. Cómo su iglesia está adorando al Señor. Porque si su iglesia no está adorando a Dios de la manera correcta, de la manera bíblica, usted está siendo rechazado por Dios. Y esto debe de preocupar al creyente, debe de preocupar a la iglesia de hoy en día y, como repito, llevarla a hacer un examen de el tipo de adoración que están haciendo. Para que la adoración sea aceptada por Dios, como ya lo decíamos anteriormente, la adoración no requiere de personas que se inventen métodos. Hoy las iglesias meten humo, meten luces, ponen las cosas oscuras, crean un ambiente, la música súper alta, etcétera, etcétera, etcétera. Hacen tantas cosas en un culto de adoración que no tiene absolutamente nada que ver con adorar al ser de Dios. Absolutamente nada que ver. De hecho, ese es uno de los temas que más le cuesta digerir a la gente, porque uno de los argumentos es: a Dios lo adoraba en aquel tiempo con el tiempo de aquella música y nosotros tenemos que adorar conforme a la cultura en la que estamos. Eso es completamente equivocado. Dios es un Dios eterno, Dios es atemporal y hay ciertas circunstancias que Él, o ciertas características que Él ha dejado establecidas en su palabra. De hecho, el propósito de que usted y yo hayamos sido creados, no es para que usted adore a Dios como usted quiera, sino para que lo adore a la manera que Él ha establecido. De hecho, Juan capítulo 4, versículo 22 al 24, no lo busque por cuestiones de tiempo, pero le motivo a que usted tenga su Biblia ahí cerca, porque ya la vamos a ocupar bastante. Juan capítulo 4, versículo 22, la mujer samaritana se topa con el Señor Jesús y el Señor Jesús le dice a la mujer samaritana: vosotros adoráis lo que no conocéis. Fíjese qué terrible eso. Vosotros, le está diciendo a una religión, a un sistema de adoración que era mezclado. Ellos creían en el Dios de Israel, pero lo estaban adorando a su manera. Y cuando el hecho de adorarlo a su manera, viene Jesús y le dice: ustedes adoran algo que ustedes no conocen. Por lo tanto, no saben cómo adorarlo, no saben cómo agradarlo.
nosotros adoramos, le dice, lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Ahí está hablando del sistema religioso. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir en espíritu y en verdad? Dios acepta adoración única y exclusivamente de aquellos que han nacido de nuevo. Eso quiere decir en espíritu. Aquellos que han nacido de nuevo tienen la capacidad de someterse a sus demandas de adoración. Los que han nacido de nuevo tienen la capacidad de discernir los atributos y el ser de Dios y tienen la obligación de morir a ellos mismos con el propósito de adorar a Dios en el espíritu y con su vida también. Eso es lo que quiere decir en espíritu. Y por otro lado, el Padre anda buscando adoradores en verdad. Y como lo hemos hablado anteriormente, la palabra verdad tiene que ver con la revelación que Dios ha hecho. La palabra verdad tiene que ver con la escritura. Entonces, no trate de ayudarle a Dios diciendo de que estos nuevos métodos son los que atraen gente, estos nuevos métodos son los que van a hacer que los jóvenes adoren a Dios y la gente saltando y dándole rock y todo. Esas cosas le gustan a la carne, pero desagradan a Dios y Dios las desecha. Entonces, tratar de adorar a Dios alejado de las escrituras que Él ha revelado, quiero decirle, hermano, que puede terminar en un caos terrible. No solamente en un caos físico, no solamente pone usted en peligro su vida, como ya lo vamos a ver, sino que también usted puede estar atentando en contra de su salvación. No es porque la vaya a perder, sino porque, repito, si a usted no le interesa adorar a Dios al estilo o a la forma que Él ha establecido, es porque de entrada usted es un rebelde. Eso es lo que dice la Escritura. Y Dios no acepta adoraciones de rebeldes. Dios acepta adoraciones de corazones que son contritos y humillados. Entonces, para que la adoración sea aceptada, tiene que estar fundamentada en las escrituras y la adoración de las escrituras está basada o tiene tres componentes. Estos tres componentes, creo yo que el doctor MacArthur los explica muy bien. Y dice que estos tres componentes tienen que ver primero con adorar al Dios correcto. Eso es lo primero. No existe otro ser que merezca adoración del ser humano más que el Dios de la Biblia. No existe otro, no hay otro. Ni aunque sea la madre de Jesús o como dicen en la iglesia tradicional, la madre de Dios. Dios no tiene madre. Ya ella no merece ser adorada. No merece ser adorado el ángel Rafael, ni el arcángel Miguel, ni el arcángel Lituel, o todos esos arcángeles que se inventan o sacan, no deben de ser adorados. Los ángeles no están para ser adorados, los ángeles están para rendir adoración a Dios. Dios no tolera que su creación esté adorando a otra criatura que no sea Él. El único que merece adoración es Él porque Él es diferente a toda la creación. Él es el creador y demanda adoración de sus criaturas. Por tanto, ese San Judas Tadeo que usted tiene, esa camándula, ese al Monseñor Romero que usted adora, todas estas cosas, usted puede decir, no, nosotros no lo adoramos, solo le hacemos reverencia. Es lo mismo, porque eso quiere decir que cuando usted le pide a alguien que está muerto, quiere decir de que usted no tiene una conexión directa para con el Padre.
y evidentemente si usted utiliza de otros mediadores que no es Jesucristo para adorarlo a él, usted está cometiendo adulterio espiritual, dice la palabra. Entonces, Dios no acepta que sus criaturas estén adorando a otro ser, y de hecho Isaías capítulos 41, 45, 46 habla de un monoteísmo. El monoteísmo quiere decir que solo existe un tan solo Dios. Y dice Isaías 42:8, que lo tenemos ahí, usted lo puede anotar. Isaías 42:8 dice: yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Esa es una de las razones por las que Dios se manifiesta en el Antiguo Testamento a través de luz, a través de relámpagos, a través de terremotos, pero nada concreto que pueda ser dibujado, nada concreto que pueda ser tallado en algo. La luz no puede ser tallada en algo de madera. Entonces, usted no puede estarse imaginando o creando en su cabeza una imagen humana acerca de Dios. Éxodos 34:14 lo establece muy bien, y eso es uno de los mandamientos del Antiguo Testamento, de la ley de Dios. No adorarán a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. Él no acepta adoraciones paralelas, no acepta adoraciones mínimas. No, yo lo adoro, pero mi Dios verdadero es este. Eso no funciona. Y en Romanos 1:21 también nos dice que aunque no conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido y comenzaron a adorar a las criaturas antes que al Creador. La mayoría de gente, amados hermanos, adora dioses falsos. Todos, al ser diseñados para adorar, cuando no tienen una relación con Dios, tienen múltiples dioses, múltiples dioses. Si usted conoce a Dios, sé que adorarlo de una manera genuina le está costando, pero al mismo tiempo, esta es una de los propósitos o las cosas que más anhelamos hacer. Ahora, si usted no tiene ningún conocimiento de Dios, si a usted no le interesa la palabra, si a usted no le interesa la escritura, es bien probable que usted dependa de otros dioses. Y a veces no necesariamente tiene que ser deidades, no necesariamente tiene que ser ángeles o personas que estén muertas, sino también pueden ser cosas, incluso posesiones, cosas que Dios nos da, cosas que Dios nos permite tener, personas, amistades, incluso hasta los planes que tenemos. Hoy con esto de la crisis del coronavirus, hermano, esto está sacudiendo tanto los ídolos que nosotros tenemos, porque nos preocupa el dinero, que está bien que le preocupe el dinero, pero si todavía usted tiene un par de centavos por ahí, relájese, tranquilo, tranquilo. Nos preocupa la salud, nos preocupan nuestros hijos, nos preocupan de sobremanera. Está bien que todas estas cosas le preocupen, pero cuando todas estas cosas son movidas y su confianza está puesta en ellos, en su trabajo, en su dinero, en sus ahorros, en su carro, en sus cosas, dice la escritura que estamos negando a Dios. Quiero leerle rapidito Job 31, dice: si he puesto en el oro mi confianza y he dicho al oro fino, tú eres mi seguridad, si me he alegrado porque mi riqueza era grande y porque mi mano había adquirido mucho, si he mirado al sol cuando brillaba o a la luna marchando en su esplendor, y fue mi corazón seducido en secreto y mi mano tiró un beso de mi boca, eso también hubiera sido iniquidad que merecía juicio, porque habría negado al Dios de lo alto. Entonces, primero, la primera característica de la adoración es que debe de ser al Dios correcto. Segundo, debe de ser
al Dios correcto de la forma correcta. Es bien interesante porque hay algunos acontecimientos, en la escritura. Éxodo 32:7 es uno eh, de los más icónicos, por decirlo así, de los más claves. Dice Éxodo 32:7, y si quiere, por favor, lo busca conmigo. Éxodo 32:7. Esto es en el contexto en el que los israelitas han salido de la tierra de Egipto, han visto las maravillas que Jehová, que el Yahweh, el gran yo soy, ha hecho con ellos. Vieron las plagas de Egipto, murieron todos los primogénitos, menos aquellos que estuvieron bajo el dintel de las puertas manchadas con sangre del cordero. Acaban de ver a Dios partiendo el mar Rojo, ellos pasando al otro lado y viendo cómo las aguas se cerraban, y estaban en el desierto. Moisés sube y les dice: espérenme acá, Dios ha dicho que nadie suba, yo voy a subir y voy a traerles noticias de parte de Dios. Entonces Éxodo 32:7 dice que mientras Moisés estaba arriba, el Señor habló a Moisés y le dice: desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Fíjese, el camino tiene la misma idea de instrucción, de mandato, y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y ojo, aquí viene la parte crítica. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: este es tu Dios, Israel, el que te ha sacado de la tierra de Egipto. Ellos no estaban adorando a otro Dios cuando hicieron el becerro de oro. Ellos no estaban adorando a otro Dios, estaban adorando al Dios de Israel, estaban adorando al Dios que los acababa de sacar de Egipto. Pero ellos dijeron: bueno, no conocemos cómo es este Dios, así de que hagámosle una imagen de un becerro, y esta imagen que sea de oro, porque él se merece lo mejor, y este es el becerro que nosotros vamos a adorar. Y empezaron a ofrecerle sacrificio y a decir: este es el Dios que nos sacó de Israel. Al Dios correcto de una manera incorrecta, completamente incorrecta. También es el caso de Saúl. Usted lo puede ver en 1 Samuel 13, del 8 al 14. 1 Samuel 13, si usted se recuerda, Dios le había dicho a Samuel que fuera y que hiciera todo, que iba a darle le iba a dar la victoria de una batalla. Y entonces, cuando regresa Saúl, él quiere adorar a Dios y quiere adorarlo de manera inmediata. Él estaba tan impaciente de adorar a Dios porque Dios le había regalado la victoria. Y dice el versículo 8 que esperó 7 días conforme al tiempo que Samuel, el profeta, había señalado, pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se le dispersaba. Entonces Saúl dijo: traedme el holocausto y las ofrendas de paz. Y él, Saúl, ofreció el holocausto. Y sucedió que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel vino y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Pero Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: como vi que el pueblo se me dispersaba. Fíjese, vi que el pueblo se estaba yendo, que el pueblo no le estaba agradando lo que estábamos haciendo, que era esperar el mandato de Dios. Y como tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Migma, me dije: ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal, y yo he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. ¿Quién no quiere ofrecer sacrificios al Señor? Sí, pero Dios en el Antiguo Testamento, después de que dio la ley a Moisés, dio una ley levítica, una ley de adoración, y él había establecido de que solo los israelitas descendientes de Leví podían ser sacerdotes en el templo, y solo ellos y exclusivamente ellos podían ofrecer sacrificio. Aquí no importa si tiene una buena intención. Dios quiere que usted, más que tener una buena intención, sea obediente a su palabra. Y Samuel dice:
has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero como adoraste conforme a lo que tú querías, adoraste conforme a lo que tú pretendías y a tus buenas intenciones y no conforme a lo que Dios había establecido, dice que el Señor ha designado a otro como príncipe de su pueblo. Adorar mal le costó a Saúl el reino. Qué delicado es esto. Y quiere algo más drástico. Creo que la mayoría de los que nos están escuchando conocen el caso de Usa. El caso de Usa, solo para comentárselos así de manera rapidito, se habían establecido tribus, o se habían establecido grupos dentro de los levitas. Cada uno de estos tres grupos eran tres grupos: los coatitas, se me han ido los nombres de los dos, pero cada uno de ellos tenía eh, una tarea al momento de servir en el templo, y al momento en el que ellos iban a moverse del lugar. Cada uno tenía una tarea específica. Los coatitas eran los encargados de llevar el arca, y le leo rapidito. Dice: cuando el campamento se traslade, Aarón y sus hijos, que eran los que estaban dedicados, entrarán y quitarán el velo de la separación. Esta era la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y con él cubrirán el arca del testimonio, el arca del pacto. Con ese velo lo iban a cubrir para que nadie la tocara y nadie la viera. Y colocarán sobre ella una cubierta de piel de marsopa y extenderán encima un paño todo azul puro, y luego colocarán sus varas. El arca tenía unas argollas para ahí atravesar unas varas de madera y con esa poderla cargar. Cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir los objetos sagrados y todos los utensilios del santuario, cuando el campamento esté listo para trasladarse, vendrán pues los hijos de Coat para transportarlo. Ellos tenían que transportarlo, pero no toquen los objetos sagrados, pues morirán. Estas son las cosas que transportarán los hijos de Coat en la tienda de reunión, y les da la lista. Ahora fíjese lo que dice 2 Samuel 6:3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Ya no la cargaron ellos, sino que dijeron: no, en vez de darle, en vez de que nosotros la estemos cargando, vamos a ponerle en un carro, y no cualquier carro, no cualquier carreta, en una carreta nueva, porque Dios se merece lo mejor. Dios se merece que no vaya siendo cargado por pecadores. Dios se merece que vaya en un carro nuevo, en un carro de gala, en un carro bueno. Y dice que quisieron llevarla a la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Vuelve a decir otra vez. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca y la sostuvo, porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios lo hirió allí por su irreverencia, y murió junto al arca de Dios. Usted podrá decir: pero entonces hubiese sido mejor que la dejara caer. No, hubiese sido mejor que desde un principio hubiesen obedecido como Dios había determinado que el arca tenía que ser transportada. Esa era la idea, desde un principio. Si ellos hubiesen obedecido desde un principio y una de las varas se quiebra y el arca cae en el suelo, ya ese ya no es problema suyo, ya ese es Dios quien está haciendo las cosas. Pero la labor de los seres humanos no es inventarse métodos para ayudarle a Dios a que la gente lo quiera adorar. Esa no es la idea. La idea de USA no era, o el propósito de USA no era inventar métodos en los cuales el arca fuera mejor, sino obedecer como Dios había determinado
ser trasladado. Desobedeció, fue irreverente, no trató el arca como él pretendía, como Dios había determinado que se hiciera, y Dios lo mató. Quiero hacer una pausa aquí rapidito para que usted recuerde que a Dios no le interesan sus buenas intenciones si no van acorde a lo que Él ha establecido. No le interesa. Él ha dejado ya un patrón, Él ha dejado ya lo que Él espera de nosotros que hagamos. Usted no tiene por qué estar inventando cosas nuevas. Si usted está inventando cosas nuevas, son cosas antibíblicas. Y si están en la Biblia, no se las inventó usted, solo las está obedeciendo. Y por último, y creo que esta es la más peligrosa de todas, Dios debe ser, la adoración debe ser al Dios correcto, de la forma correcta y actitud correcta. Lastimosamente, como cristianos evangélicos, regularmente caemos en las últimas dos. Adoramos al Dios correcto, algunos lo adoran de manera correcta y muchos adoran al Dios correcto de forma correcta, pero con una actitud completamente incorrecta. Y esta es la más peligrosa de todas, porque podemos evaluar si usted está adorando al Dios incorrecto, podemos evaluar si usted está adorando al Dios correcto de una forma incorrecta, pero no podemos evaluar si usted lo está haciendo con una actitud o con un corazón correcto. Este es un tipo de adoración que viene de un corazón completamente pecaminoso. Adoran al Dios correcto de la forma correcta, pero muchas veces no han ni tan siquiera nacido de nuevo. Y eso usted lo puede ver en Génesis 4. Vaya conmigo, por favor, a Génesis 4. Génesis capítulo 4, versículo 1. Esa es la primera adoración narrada que ha sido rechazada. Es la primera forma rechazada de adoración. Y esto nos revela increíblemente muchísimo. Génesis capítulo 4, versículo 1. Eso es después de la caída. Si usted se recuerda, Dios saca o mejor dicho, echa del huerto a Adán y a Eva, los expulsa, pero eso no quiere decir de que ellos ya no tenían la obligación de seguirlo adorando. Los seres humanos fueron creados para ser adoradores, por lo tanto, la adoración es algo que ellos tenían que mantener activo. Entonces, Génesis 4:1 dice, el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Póngame atención con esto. Aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Claro, él era el labrador de la tierra y trajo una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Esa es en el contexto, aquí se da un asesinato. El primer asesinato registrado es entre hermanos. Y Caín mata a su hermano Abel. Y el detonante de esto fue porque se evidenció que el corazón de Caín era perverso cuando su adoración no fue aceptada. Al no ser aceptado, empezó a tener una relación hostil con su hermano, empezó a tener una relación de odio para con su hermano, y va y lo mata y lo entierra, y el Señor le pregunta, ¿qué hiciste con tu hermano? Y dice que acaso yo soy el niñero de mi hermano, yo no sé dónde está. Y Dios le dice, qué terrible hasta dónde llega tu maldad. Fíjese qué interesante.
Este contexto o el asesinato se da a causa de una adoración no recibida. Esa fue la razón. La Biblia no nos da un detalle por qué fue rechazada una y aceptada la otra, pero sí podemos ver a la luz de un panorama bíblico sacar unas conclusiones. Y fíjese qué interesante. Muchos creen en un nivel muy superficial, muchos creen que la adoración de Caín no fue aceptada porque él lo que trajo fue el producto de la tierra, fueron verduras, fueron granos, y eso es completamente equivocado. Fíjese lo que le voy a explicar. Primero, ambos ya eran adultos y ambos estaban involucrados en actos de adoración al Dios correcto, de la forma correcta, ambos. No es que uno era creyente y otro era pagano, no, los dos estaban tratando de adorar a Dios porque ambos trajeron ofrenda no a otra deidad más que al Dios de sus padres, de Adán y de Eva. Entonces, ellos vienen y quieren adorar al Dios verdadero, estaban involucrados en una actividad de adoración. Y, ojo, es peligroso creer o decir de que la ofrenda de Caín fue rechazada porque no eran animales. En ninguna parte de la escritura se dice que Dios solo acepta ofrendas de animales. De hecho, si usted va al Levítico, al Éxodo, usted puede ver ahí que Dios acepta ofrendas de trigo, de grano. Acepta ofrendas es más, hay una fiesta entera que se llama la fiesta de las primicias. Y la fiesta de las primicias es que todo lo que se pudiese cosechar en ese día, lo primero, lo mejor, la fiesta de las gavillas, se traían los manojos y se traían al templo para alabar al Señor. Y Dios aceptaba eso, fue una fiesta establecida por Dios. Entonces no podemos decir de que Dios desechó la adoración de Caín porque él trajo lo que le produjo la tierra. Si eso es lo que él tenía, Dios puede ser adorado con eso. Él lo establece más adelante. Ahora, si bien es cierto, hay algo especial en las ofrendas donde se derrama sangre, porque las ofrendas que derraman sangre tienen la idea de darnos la imagen de cómo Cristo iba a ser el Cordero de Dios perfecto que iba a pagar por nuestros pecados. Pero en ninguna parte de la escritura, y es una herejía pensarlo, de que Dios perdonaba los pecados del pueblo solo porque mataban animales. Eso es ilógico. De hecho, Hebreos 10:4 dice, es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Dios apaciguaba su ira cuando la gente entendía el propósito de lo que estaban haciendo. Cuando la gente mataba a un animalito, ellos tenían que ver ahí que el animal inocente estaba muriendo por ellos. Y eso tenía que llevarlos a un profundo arrepentimiento y a una adoración genuina a Dios, que no estaba descargando su ira con el pueblo. Entonces, el único sacrificio que puede hacer eso de perdonar los pecados es el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es lo único. Ahora, los animales nos daban la imagen de lo que Jesús iba a hacer, sin duda. Pero el autor del Génesis nos dice que cada uno tenía trabajos diferentes y no hay nada de malo en esto. Usted no tiene que trabajar en X o Y cosa para que usted pueda adorar a Dios, siempre y cuando el trabajo sea digno y no vaya en contra de las cosas establecidas por Dios, que no sean pecado. Usted puede adorar a Dios en su trabajo, ¿ya? Y puede ser un muy buen adorador. Ahora, ¿cuál fue el problema? Fíjese, Génesis 4, 4:4 dice, perdón, Génesis 4:3. Aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra
Y también Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Pero, fíjese, versículo 4, el Señor miró con agrado a Abel. Eso es lo primero que el Señor examinó. El Señor vio con agrado a Abel, y como vio con agrado a Abel, entonces recibió de él la ofrenda. Versículo 5 dice, pero a Caín y a su ofrenda, fíjese, a Caín primero no lo vio con agrado, y por lo tanto a su ofrenda tampoco la vio con agrado, y por lo tanto la rechazó. Estaban adorando al Dios correcto, de una manera correcta, pero había algo en el corazón de Caín que no agradó al Señor. Fíjese, dice que Caín se enojó mucho, algo característico del pecador, airado y actuar en ira. Y Caín se enojó y su semblante se demudó. Entonces viene el Señor y le da la oportunidad del arrepentimiento. Fíjese, dice, Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué se ha demudado tu semblante? Versículo 7. Si haces bien, fíjese, si haces bien, ¿no serás aceptado? Y aquí no está hablando de hacer bien, de escoger un buen animal o decirle a Abel, Abel, te voy a cambiar estas verduras y dame un animalito porque el Señor quiere animales y yo no tengo animales. No está hablando de eso. Si haces bien, no serás aceptado. Pero ¿sabes qué pasa, Caín? El pecado yace a la puerta y te codicia. Esta frase es la misma frase que se utiliza en un capítulo atrás, cuando dice que el deseo de la mujer será para el marido, va a querer dominarlo. Y eso es lo que está diciendo acá, es la misma frase en el hebreo. El pecado está en ti y te codicia, el pecado te está dominando. Caín, si tú quieres ser un buen adorador, tenés que dominar tú el pecado. Tienes que sacar todo eso que hay dentro de tu corazón. No basta con que traigas cosas y adores al Dios correcto de la forma correcta. Tu corazón tiene que estar alineado. Tu corazón tiene que estar puesto de una manera correcta también. De hecho, Hebreos 11:4 dice que por la fe Abel, por la fe, no está hablando de un cordero, está diciendo por la fe Abel, por la fe. ¿Y qué hemos dicho que es la fe? La fe es conocimiento, es creer en ese conocimiento y es practicar lo que ese conocimiento dice. Por la fe le ofreció a Dios, Abel, un mejor sacrificio que Caín. De hecho, hay otro texto en las Escrituras, en Primera de Juan 3:12, que dice, no como Caín, que era del maligno, pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Lo mató porque sus obras eran malas. ¿Y se recuerda lo que el Señor Jesús dice? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestras obras, la forma en la que nosotros actuamos, solo es el reflejo de lo que hay dentro de nuestro corazón. Entonces, esta es la parte, creo yo, más peligrosa de todas, porque los cristianos se reúnen dentro de las iglesias a adorar al Dios de la Biblia, lo adoran de una forma correcta, pero sus corazones no están alineados. Y eso no solo sucedió en el Génesis, también sucedió, también sucedió en el Antiguo Testamento. Isaías es un claro ejemplo, dice Isaías 1:11. ¿Qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? ¿Qué es para mí tu servicio? ¿Qué es para mí lo que tú estás trayendo? Harto estoy de holocaustos, de carneros, de cebo, de ganado. Ojo, todas estas cosas son las cosas que Dios había dicho que quería que le ofrecieran. Holocaustos de carneros, cebo de ganado, sangre de novillos, corderos, machos cabríos. Dios había establecido que con esas cosas lo iban a adorar.
Pero ahora está diciendo, yo no tomo de ustedes eso, rechazo de ustedes esto. Cuando ustedes vienen a presentarse delante de mí, ¿quién les ha pedido esto a ustedes? ¿Quién les ha pedido que ustedes vengan? ¿Quién ha pedido que ustedes pisoteen mis atrios? No traigan, por favor, no traigan, dice, más vana ofrenda. El incienso que ustedes dan, el humito ese que ustedes tiran después de un sacrificio, me es abominación. Que ustedes guarden luna nueva y día de reposo al convocar la asamblea. No lo tolero, es iniquidad y esa asamblea, no tolero iniquidad ni asamblea solemne. ¿Sabe qué está diciendo acá? Que detesta incluso el hecho de creyentes que se congreguen con corazones desviados. Lo detesta, no lo soporta. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí y estoy cansado de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros. Sí, aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé. ¿Ve lo peligroso de adorar a Dios correctamente y no como a usted le plazca? ¿Ve lo importante que es de alinear nuestra adoración a las escrituras? Y en el Antiguo Testamento se vuelve a repetir una y otra vez. Malaquías 1:7 dice, ofrecen sobre mi altar pan inmundo. Y ustedes todavía dicen, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué decís la mesa del Señor es despreciable? No han tratado a Dios como deben de tratarlo. Cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? ¿Das lo que te sobra para el Señor? Cuando presentáis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? ¿Por qué no le ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o recibirá con benignidad? Fíjese el versículo 10 de Malaquías 1, eso es terrible. Si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas para que no incendiarais mi altar en vano, ¿sabe qué le está diciendo? Mejor cierren el templo. Eso les está diciendo, prefiero que ni vengan, prefiero que ni se congreguen, no me complazco en vosotros, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Amós 5:21. Se lo estoy leyendo para que vea que no es algo que está sacado de contexto. Amós 5:21 dice, aborrezco y desprecio vuestras fiestas, no me agradan las asambleas, no me agradan sus reuniones que hacen en favor de mí o en pro de mí. Aunque me ofrezcáis holocaustos, que son los sacrificios correctos, las ofrendas correctas, vuestras ofrendas de grano también, como las ofreció Caín, no las aceptaré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales cebados. Aparta de mí el ruido de tus cánticos. A veces escucho cantantes que dicen, en este momento Dios está callando a todos los ángeles para escuchar a la iglesia cantar. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Dios va a callar personas que Él ha creado, ángeles que Él ha creado justamente para adorarlo de la manera que Él lo ha establecido, para escucharlo a usted, que su corazón muchas veces no está alineado para con Dios. No escucharé ni siquiera la música de tus arpas. La gente cree que por tener saxofón, tener violín, tener batería, tener trompeta, tener un gran ministerio de alabanza, ya son más adoradores. No tiene nada que ver. Tiene nada que ver. ¿Sabe cuál es el problema? Que desarrollamos sistemas de adoración que están completamente errados y muchas veces son correctos,
pero solo son externos, no son internos. Entonces solo, creo que el tiempo me traiciona como siempre, pero vaya conmigo a Romanos 12. Vamos a dejar medio tocado la idea de qué es realmente la adoración. La adoración es una respuesta, la adoración genuina, mejor dicho, bueno, toda adoración es una respuesta a cómo usted percibe a Dios. Esa es la adoración. La adoración es una respuesta que el ser humano tiene a cómo él concibe la realidad de quién Dios es. Por tanto, la adoración genuina es la respuesta esperada a la información correcta que se tiene de parte de Dios. La adoración correcta es un servicio a Dios por un alma que está dispuesto a exaltarlo por lo que Él es y por quién es Él. La adoración no es un acto de domingo. A veces yo sé que usted ha escuchado y dice, hermano, vamos a adorar al Señor y empiezan a cantar una alabanza. Eso no es adoración, es parte, pero eso no es toda la adoración. Eso puede ser el 1% de la adoración. La adoración no está restringido a un lugar, no está restringida a un horario. La adoración es un estilo de vida de el creyente en consecuencia a entender al Creador y su obra que ha hecho en la cruz del Calvario a través de su Hijo Jesucristo por los redimidos. Eso es adoración. Debe ser una actividad constante. No es música, no son luces, no son escenarios, no es volumen, no es humo, no es oscuridad, no es atmósfera. Es una vida que reconoce quién es Dios. Esto es importante si usted y yo queremos alinear la iglesia, si usted quiere alinear su vida, que yo creo que debería, porque toda persona que no utilice su vida con el propósito absoluto de adorar a Dios, está desperdiciándola por completo. Usted puede adorar a Dios siendo un buen esposo o una buena esposa. Usted puede adorar a Dios a través de la forma en la que maneja sus finanzas. Usted puede adorar a Dios a través de cómo usted trabaja. Puede adorar a Dios a través de estas crisis que estamos pasando. Si usted ha sido de los que ya le echó la culpa a Dios, si usted ha sido de los que su corazón lo llevó a decir, ay, a saber si Dios nos va a proteger, empiece a pedir perdón a Dios. Si usted ya empezó a sentir la frustración de que todo se le está viniendo abajo, que todos sus planes se están destruyendo, empiece a pedir perdón a Dios. Es normal que le duele, es normal que le frustre, pero si usted ha puesto en estas cosas la esperanza para ser feliz, para estar tranquilo, esas cosas están ocupando el lugar de Dios en su vida y por lo tanto usted no es un adorador del Dios genuino, usted es un idólatra. Entonces dice Romanos 12, y quiero meterlo en contexto rapidito. Romanos 12 es el primer capítulo aplicativo de la carta a los romanos. La carta a los romanos tiene 11 capítulos que son meramente teológicos, en los que el apóstol Pablo desarrolla la teología de la justificación por la fe, desarrolla
el estado de los seres humanos, capítulo 1 en adelante, la necesidad que tenemos de Cristo, cuál es la obra de Cristo y todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros, lo desarrolla en 11 capítulos. El apóstol Pablo explica la teología del Evangelio en Romanos capítulo 1 al 11. Entonces, al empezar Romanos capítulo 12, el apóstol dice, por consiguiente, hermanos, ¿qué quiere decir por consiguiente? Habiendo entendido todo esto, habiendo entendido que la ira de Dios estaba sobre ustedes, habiendo entendido que ustedes habían sido destituidos de la gloria de Dios, habiendo entendido que ustedes eran enemigos de Dios, habiendo entendido que cuando eran enemigos, Dios mandó a su Hijo a morir por usted y por mí, habiendo entendido que Dios lo predestinó a usted desde antes de la fundación del mundo para hacerlo igual que a su Hijo Jesucristo, habiendo entendido de que no lo escogió por una razón de que haya en usted, sino porque a Él así le plació hacerlo un vaso de honra y no un vaso de ira. Habiendo entendido absolutamente todo esto, por consiguiente, hermanos, les ruego, y fíjese, hace una petición que es increíblemente emocional, es un ruego desde las entrañas, y le dice, hermano, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, y señala estas 4 palabras que las vamos a ver en el próximo sermón, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. Y este sacrificio vivo y santo que sea aceptable a Dios. Y ese es vuestro culto racional. ¿Sabe lo que está diciendo? A la luz de lo que usted entiende de la palabra de Dios, entonces responda con su vida, responda con toda su alma, con todas sus fuerzas, con todo su ser, de manera que su vida entera no sea de comodidad, sino de sacrificio, que su vida entera no sea como que todavía está muerto en sus delitos y pecados, sino como que está vivo, que su vida no sea pecaminosa y que adore y ame el pecado, sino que sea santa, de manera que esto pueda ser aceptable a Dios y usted pueda adorarlo, que pueda presentar un culto racional a Él. No es lo que usted quiere, es un culto racional, es un culto que Dios acepta porque usted ya lo entendió. Y dice Romanos 12:2, no os adaptéis a este mundo que lo estuvimos viendo el día de ayer, sino transformaos bajo la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Ahí está el propósito, ahí está la necesidad. Usted se tiene que llenar de la escritura, tiene que entender la escritura con el único propósito que usted entienda cuál es la voluntad de Dios y lo que es bueno, aceptable y perfecto, no para usted, sino para Él. ¿Qué tiene que ver todo esto con el tema del Apocalipsis? Apocalipsis fue un libro, o es un libro que fue escrito por el apóstol Juan. Ese es el libro que vamos a estudiar. No vamos a hacer un exégesis de versículo por versículo del libro, sino que vamos a estudiar las escenas en las que aparece gente adorando para que usted imite esa adoración o para que usted rechace esa adoración. Apocalipsis 1:1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, el cual la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y ¿sabe por qué me encanta y por qué hablo de un sacrificio vivo, aceptable y agradable a Dios? Porque Juan fue literalmente
un sacrificio vivo. Literalmente. ¿Alguna vez usted se ha quemado? Cuando usted se quema, casi que de manera inmediata le salen ampollas, le sale una burbuja de agua. No sé si es agua, pero le sale una burbuja de ahí de un líquido. Eh, Ahora imagínese el dolor de una quemada en todo el cuerpo. ¿Por qué le hablo de esto? Porque a Juan, el discípulo amado de Jesús, él estaba tan impactado, entendía de una manera tan maravillosa la obra de Cristo por él, que él no paraba de hablar de Jesús, no paraba de hablar de él. Y como no paraba de hablar de él y el mundo odia a los que aman a Jesús, a los que lo aman de esta manera, cuenta la tradición que a Juan lo metieron en agua hirviendo, metieron todo su cuerpo en una olla de agua y no se murió, pero su cuerpo quedó completamente desfigurado, lleno de ampollas, la carne viva. Y creo yo que la mayoría de ustedes han visto cómo son estas quemadas de tercer grado. Y esto no impidió que Juan dejara de hablar de Jesús. Como Juan ya estaba anciano, ya estaba viejo, lo enviaron a una isla llamada Patmos para que muriera allá. Sufrió muchísimo por Jesús. Su cuerpo quedó marcado y creo que es importante que usted entienda esto, porque Juan es literalmente un testimonio ardiente de lo que es la adoración. Si alguien va a escribir acerca de lo que es la adoración es Juan. Vio a sus compañeros morir, fue el último de los apóstoles que murió. Vio a sus compañeros morir decapitados, atravesados por lanzas. Vio a sus compañeros cómo les quitaban la piel, los crucificaban boca abajo. Y él no paró de hablar de Jesús. Muchos creen que adore para que el Señor le bendiga, adore para que el Señor le saque, adore para que el Señor... Eso no es lo que Juan me dice que sucede. Sufrió, vio a los suyos sufriendo. Pero el libro de Apocalipsis nos dice que estando solo y estando en el más profundo de sus sufrimientos porque no podía pastorear, el apóstol del amor, Juan, no podía pastorear la iglesia que tanto amaba. Estaba exiliado completamente. Pero Jesús lo visita para hablar con él, para fortalecerlo, para revelársele de una forma maravillosa y para revelarle el libro del Apocalipsis. Estas cosas van a suceder, Juan. Esto es lo que yo voy a hacer. ¿Se puede imaginar? Ama a Jesús, extraña a Jesús, ha sufrido por Jesús, extraña a su iglesia, extraña las ovejas que Dios le ha dado a su cuidado. Y ahora el gran pastor se le aparece. ¿Qué estaba ofreciendo Juan que agradó tanto al Señor Jesús? Su vida entera. Su vida entera.
La adoración no son momentos, no son música, no son saltos, no son éxtasis, no son cantos. La adoración es entender que Dios es digno de tu vida, es entender que Dios es digno de ser exaltado, es entender que Dios es digno de ser glorificado, que Dios es digno de que muras por Él para que lo glorifiques de una manera más profunda. ¿Por qué estamos hablando de este tema hoy? Porque creo que algo bueno, como lo leía en una de las redes, algo bueno que está haciendo el coronavirus, es que está desbancando todos tus dioses. Si no aprovechas este momento para convertirte en un adorador en espíritu y en verdad, hoy que tu trabajo está a punto de ser perdido, hoy que la enfermedad está tocando nuestras puertas, si no aprovechas este momento, creo que te es necesario nacer de nuevo. Vamos a orar. Padre, gracias por este momento. Señor, por la maravillosa oportunidad que nos das de poder bendecir tu nombre y de adorarte de una de las formas más sublimes, Señor, que pueden existir. Es a través de aprender de tu palabra. No podemos pretender que adoramos a un Dios que no conocemos. No podemos pretender que tú estás siendo agradado con lo que hacemos cuando lo que hacemos es contrario a tu palabra. No podemos pretender, Señor, ser adoradores cuando estamos haciendo las cosas a nuestra manera. Oro, Señor, por todos esos dioses que nosotros adoramos. Oro por todos esos dioses que están utilizando o están tomando el lugar que solo a ti te corresponde. Oro, Señor, para que nos permitas verlos. Oro para que nos permitas identificarlos. De manera, Señor, que podamos quitarlos del trono en el que los tenemos. Oro para que nos perdone por las veces, Señor, que te adoramos a ti de maneras tan incorrectas. Oro porque sin conocerte, sin conocer tu santidad, sin conocer tu majestuosidad, nos atrevimos a ofrecer fuego extraño delante de ti. Nos atrevimos a adorarte como nosotros creímos que tú querías ser adorado. Creo que no hay forma más tonta, Señor, de ofrecer adoración a ti, que ofreciéndola alejado, Señor, de tu verdad. Por último, Señor, queremos orar por las veces que hemos ofrecido adoración al Dios correcto, de la forma correcta, pero con un corazón completamente lleno de pecado. Un corazón que solo ha buscado lo suyo. Un corazón que no ha tenido en mente en ningún momento adorarte. Salir del compromiso, tal vez.
servirte para que hagas un milagro, servirte para que cuides la casa, servirte para que eso nos lleva a un paganismo completo y a ofrecer formas de adoración hipócritas, formas de adoración incomprensibles, formas de adoración que solo revelan, Señor, que nos hace falta mucho por entender de ti. Perdónanos, Señor, por todas esas veces que te hemos fallado. Ayúdanos a ser adoradores, Señor, en espíritu y en verdad. Quiero pedirle que ahí donde está terminemos cantando una alabanza. Alfa, Omega, el que era, es y quien vendrá, quien vive y reina, y el cielo adora sin cesar. Tu nombre y gloria es la canción que rodea el trono. Se escucha: Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria, su nombre sobre todo es, sobre todo es. Sus ojos como fuego y su rostro brilla como el sol. Su voz es poderosa, ruge como las olas del mar, y al mirarte cae todo ser ante tu gran majestad y canta: Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria, su nombre sobre todo es, sobre todo es. Con tu sangre has comprado gente de toda lengua y nación. Toda rodilla a ti se doblará y toda lengua te confesará: Señor, has vencido la muerte y la maldad, y en victoria reinarás por siempre. Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria, su nombre
sobre todo es, sobre todo es, nombre sobre todo es. Nombre sobre todo es. Hermanos, vamos a orar para despedirnos. Recuerde que este no es discipulado, esto solo es un sermón. La diferencia con el discipulado es que usted puede hacer algunas preguntas, ¿verdad? Pero prácticamente es lo mismo. O sea, es de que, bueno, quiero invitarles nuevamente a que puedan estar pendientes de las programaciones que tenemos como iglesia todos los días a las 8 de la mañana, menos el domingo, porque el domingo hay servicio normal, pero todos los días a las 8 de la mañana estamos orando la palabra, estamos leyendo Marcos para que usted se pueda conectar. También todos los días, menos jueves y domingo, a las 7:30 de la noche, de lunes, martes, miércoles, viernes y sábado, estamos en discipulados. Pastor, ¿por qué los discipulados? Porque, bueno, ¿por qué los discipulados y por qué tantos? Bueno, primero porque creo que la mayoría de ustedes están como en Babilonia, están cautivos, ¿verdad? Ahí en sus casas que no pueden salir. Entonces, creo que es bueno en todo este tiempo de angustia que podamos dedicarle un tiempo al Señor. Los discipulados duran 1 hora y media. Usted puede hacer preguntas con respecto a los temas que estamos abordando y lo hemos decidido así porque creemos que entre más usted conozca de la Biblia, entre más usted conozca de la palabra del Señor y la teología que es tan importante, pues usted va a poder confiar más en el Señor. Entender qué es lo que está pasando con todo esto y cómo podemos como cristianos tener una perspectiva bíblica con respecto a todo esto. Entonces estamos estudiando los atributos de Dios y estamos estudiando las palabras bíblicas que escuchamos regularmente. Así es de que acompáñenos, por favor. Y por otra parte, no les hemos enviado por ahí, pero ya les vamos a enviar las formas. Agradezco a algunos hermanos que me han escrito y me han dicho, pastor, sé las necesidades que todavía tenemos como iglesia, que estas cosas no se detienen, entonces queremos hacer llegar nuestras ofrendas. Hermanos, les agradecemos. Ustedes saben que la iglesia no se mueve por dinero, pero sí necesita dinero para moverse la iglesia. Entonces, hoy por hoy, si tenemos para pagar el local, lo vamos a pagar. Si no, ya vamos a ver cómo hacemos. De alguna u otra manera vamos a salir adelante, cumplir con nuestros compromisos. Pero si usted puede hacernos llegar sus ofrendas, que ya le vamos a explicar a través del grupo de la iglesia cómo, por favor hágalo. Queremos estar pendientes de las necesidades que podamos presentar. No sé cuánto tiempo vaya a durar esta cuarentena. El presidente dijo que esta cuarentena ahorita era un paraíso en comparación a todo lo que se venía. Entonces, su iglesia tiene que estar preparada. Y queremos, de alguna manera, como les decía la vez pasada, velar por los más necesitados. Entonces, si usted nos puede colaborar con eso, pues sería de tremenda bendición. Por favor, hermano, a menos que sea necesario, no salga de su casa, no salga de su casa. No quisiéramos cambiar la oración de que Dios nos proteja a que Dios lo sane. Ya ayúdenos, sea precavido, sea cuidadoso para que después no esté ahí con la urgencia y prometiéndole al Señor 1001 cosas para que el Señor obre en su vida. Dios está obrando, pídale paciencia, pídale tranquilidad, pídale gozo, armonía en su casa para que podamos glorificar a Dios incluso cuando no podemos reunirnos, incluso cuando no podemos salir, incluso cuando estamos en las cuatro paredes de nuestro hogar. Bien, hermanos, eso sería todo. Vamos a orar y nos vamos a despedir, Padre. Gracias nuevamente por tu palabra. Gracias porque una vez más la pones en nuestros corazones y mentes, de manera, Señor, que podamos ser transformados y que tú
pueda seguir obrando en nuestras vidas. Ayúdanos. Tenemos el anhelo profundo, el anhelo tremendo, insaciable de conocer tu palabra, de manera que podamos ser adoradores genuinos, adoradores aceptados, adoradores recibidos, adoradores en espíritu y en verdad. Cuida a mis hermanos, oramos por ellos, por los que están saliendo a trabajar, para que tú también los cuides, a los que ya no están trabajando, para que les proveas, y a los hermanos, Señor, que están ansiosos de volverse a reunir. También oramos por todos nosotros para que permitas, Señor, en tu santa voluntad, que lo volvamos a hacer alrededor de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gracias, hermanos, Dios me los bendiga, les amamos y nos vemos el día de mañana a las 7:30.